Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su amiga, la que siempre les trae la primicia, la que les cuenta todo lo que no se atreven a decir en otros lados. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos fascina, un tema que nos tiene al borde del asiento. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desentrañar todos los secretos, todos los detalles que quizás no sabían, sobre esa relación que tanto nos hizo soñar. Vamos a explorar las luces y sombras, los rumores y las verdades, todo lo que rodeó, y quizás aún rodea, a estos dos grandes nombres de la televisión turca. ¿Están listos para un viaje lleno de emoción, misterio y sorpresas? Porque yo sí. Y antes de que empecemos, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los chismecitos y las novedades que les traigo. Y ahora sí, vamos a la acción. Para muchos, Demet Özdemir y Can Yaman eran la pareja perfecta. Su química en pantalla en la icónica serie Erkenci o Pájaro Soñador era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Y claro, como buenos románticos que somos, todos soñábamos con que esa magia traspasara la pantalla, ¿verdad? Soñábamos con Sanem y Can fuera del set, viviendo un amor tan apasionado y profundo como el que nos regalaban en cada episodio. Desde el principio, los rumores de un romance fuera de la ficción fueron incesantes. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis minuciosos de cada mirada, cada abrazo, cada interacción entre ellos. Los fans, como buenos detectives, escudriñaban cada detalle, buscando la confirmación de lo que muchos ya intuían. ¿Realmente estaban juntos? ¿Eran algo más que compañeros de trabajo? Cada entrevista, cada aparición pública, era analizada al milímetro, buscando pistas sutiles, gestos que delataran una relación que, en teoría, querían mantener en secreto. Y bueno, la verdad es que nunca hubo una confirmación oficial. Ni Demet ni Can salieron a decir sí, estamos saliendo. Siempre mantuvieron un velo de misterio, un hermetismo que solo alimentaba aún más las especulaciones. Pero eso, amigos, es lo que hace que todo sea aún más interesante, ¿no creen? La incertidumbre, el misterio, el morbo. Todo eso alimenta nuestra curiosidad. Nos encanta el misterio y el hecho de que no confirmaran ni negaran, nos mantenía pegados a la pantalla, esperando ansiosamente cualquier señal, cualquier indicio que confirmara nuestros deseos. Pero, ¿qué sabemos realmente de lo que pasó entre ellos? ¿Qué secretos se esconden tras bambalinas? Bueno, como les dije, he investigado a fondo, he recopilado información de diversas fuentes, y les tengo algunos detalles que quizás les resulten sorprendentes. He hablado con personas que estuvieron cerca del rodaje, he leído entre líneas en entrevistas, y he analizado la información disponible para tratar de armar el rompecabezas de esta relación que tanto nos intriga. Uno de los aspectos más comentados de su relación, y de su posible romance, fue, sin duda, la presión mediática. La fama de Erkenci fue un verdadero boom, un fenómeno a nivel mundial, y la atención sobre Demet y Can se multiplicó por 1000. Los paparazzi, los medios de comunicación, las redes sociales, todos querían saber qué pasaba entre ellos. Cada aparición pública se convertía en un evento, cada paso que daban era analizado y comentado. Y esa presión, a veces, puede ser abrumadora, incluso para las personas más preparadas para la fama. Imagínense tener a todo el mundo encima, analizando cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada gesto que hacen. Imaginen tener que lidiar con los paparazzi acechando en cada esquina, con la prensa sensacionalista inventando historias y rumores, y con las redes sociales ardiendo con especulaciones y comentarios. ¿Cómo sería eso para ustedes? ¿Cómo afectaría eso su vida personal, su intimidad, su relación? La falta de privacidad es un precio muy alto que a veces las celebridades deben pagar. Dicen que esa presión mediática afectó la relación entre ellos. Que las constantes especulaciones, los rumores y la falta de privacidad generaron tensiones. Que en un principio quizás no le dieron la importancia que merecía, pensando que podían manejarlo, pero que con el tiempo se volvió insostenible. Y es comprensible. A veces el éxito, la fama, pueden ser un arma de doble filo. Pueden traer consigo oportunidades increíbles, pero también pueden destruir relaciones, desgastar la salud mental y generar conflictos internos. Otro punto importante es que, como sucede en muchas relaciones, tenían personalidades muy diferentes.
Demet, según cuentan, es una persona muy dulce, tranquila, centrada en su trabajo y en su círculo cercano. Es una persona que valora la privacidad y la estabilidad, que prefiere mantener un perfil bajo y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Se dice que es muy familiar, que adora a sus seres queridos y que encuentra la felicidad en las cosas simples. Can, por otro lado, es conocido por ser más impulsivo, aventurero, con un carácter fuerte y una personalidad más extrovertida. Es un hombre que disfruta de la atención, que le gusta la adrenalina y que no tiene miedo a expresar sus sentimientos y opiniones. Es una persona que vive intensamente, que disfruta de la vida al máximo y que no se conforma con la rutina. Estas diferencias, aunque en un principio pudieran ser atractivas, ya que los polos opuestos se atraen, con el tiempo podrían haber generado conflictos. La forma de ver la vida, la forma de lidiar con la fama, las expectativas sobre la relación, todo eso podría haber generado desencuentros y malentendidos. Imaginen una persona que valora la calma y la tranquilidad con otra que vive a 1000 por hora. Imaginen una persona que prefiere la intimidad con otra que disfruta de la atención pública. Las diferencias a veces son más un obstáculo que un complemento. También se dice que durante el rodaje de Erkencikus hubo algunos roces profesionales. Que no siempre estaban de acuerdo en la forma de afrontar su trabajo, o en la dirección que debía tomar la serie. Esto, sumado a la presión mediática y a las diferencias personales, podría haber contribuido a distanciar a la pareja, o a enfriar la relación, si es que alguna vez la hubo. El estrés del rodaje, las largas jornadas de trabajo, la presión por cumplir con las expectativas del público, todo eso puede afectar la dinámica laboral y personal. Es importante recordar que aunque en la pantalla parecían ser una pareja perfecta, en la vida real tenían que lidiar con los mismos problemas que cualquier otra persona. Las diferencias de opinión, los desacuerdos, las tensiones, son inevitables en cualquier relación, y más aún en una donde la exposición pública es constante. Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, y les hablo con toda honestidad. Hubo muchas especulaciones sobre supuestas infidelidades, sobre terceras personas involucradas en la relación. Rumores, claro, que nunca se confirmaron, pero que alimentaron aún más la incertidumbre y el morbo. La prensa sensacionalista, siempre ávida de escándalos, se encargó de difundir estos rumores, alimentando la especulación y el chismorreo. Es importante recordar que los rumores no siempre son verdad, y que a veces son producto de la imaginación, de la envidia o de la simple necesidad de generar audiencia. Después de que Erkencikus finalizó, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse aún más. Ya no se les veía juntos, las interacciones en redes sociales disminuyeron, y cada uno siguió su camino por separado, aunque mantuvieron una postura de respeto y profesionalismo. Demet se enfocó en nuevos proyectos profesionales, protagonizando otras series y películas, y Can también continuó con su carrera, tanto en Turquía como en el extranjero. Cada uno se sumergió en su trabajo buscando nuevos retos y oportunidades, y dejando atrás, al menos públicamente, la posibilidad de una relación. Un detalle que siempre me ha llamado la atención, y que me parece revelador, es la forma en que ambos han hablado de su relación, o más bien, la falta de ella. Nunca han hablado mal el uno del otro. Siempre han mantenido una postura de respeto y profesionalismo. Y eso, amigos, dice mucho. Demuestra que a pesar de todo hubo una conexión, un cariño, un respeto mutuo. Demuestra que aunque las cosas no funcionaran como esperaban, supieron mantener la compostura y la madurez, evitando el escándalo y las declaraciones polémicas. En una industria donde los enfrentamientos públicos y los chismes son moneda corriente, la actitud de Demet y Can es admirable. Demuestra que son profesionales, que respetan su trabajo y que valoran la privacidad y la imagen pública. Es más fácil hablar mal, echar la culpa, buscar culpables, pero es mucho más difícil mantener la calma, la compostura y el respeto. Y hablando de respeto, hay que destacar que ambos han encontrado la felicidad por separado. Demet se casó con Ozan Kok, un conocido cantante y actor turco, aunque lamentablemente se divorciaron hace poco. Fue una boda muy esperada, un evento que acaparó la atención de los medios y de los fans, y que demostró el deseo de Demet de construir una vida en pareja. Aunque el matrimonio no duró, Demet ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente, que ha sabido afrontar las dificultades con madurez y entereza. Can, por su parte, ha mantenido una relación con la estilista italiana Diletta Leotta, una relación que ha sido muy mediática y que ha generado mucha expectación. Can siempre ha estado muy enamorado de Diletta,
y parece haber encontrado en ella la estabilidad y la felicidad que buscaba. Cada uno ha rehecho su vida, y eso es lo importante. Han encontrado la felicidad por separado, han seguido adelante con sus carreras y han construido nuevas relaciones. Y eso es lo que importa al final del día. El amor a veces no es para siempre y es importante saber superar los obstáculos, aprender de las experiencias y seguir adelante con la frente en alto. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues que a veces las relaciones que vemos en pantalla no son tan perfectas como parecen. Que la fama, la presión mediática, las diferencias personales, pueden afectar la dinámica de una pareja. Y que al final, lo más importante es que cada uno sea feliz por su cuenta. La historia de Demet y Can nos enseña que el amor, como la vida, es un camino lleno de altibajos. Que no siempre las cosas salen como esperamos, y que es importante aprender a lidiar con los obstáculos, a superar las dificultades y a seguir adelante. Nos enseña que la felicidad no siempre está en la compañía de otra persona, y que a veces es necesario buscarla en uno mismo. Pero, ¿saben qué? A pesar de todo, la química entre Demet y Can en Erkenciskus sigue siendo mágica. Y eso es algo que nadie puede negar. Verlos juntos en la pantalla, revivir esos momentos, nos sigue emocionando. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se entendían, todo eso es inolvidable. Y quizás, algún día vuelvan a coincidir en algún proyecto, quién sabe. Los fans, por supuesto, lo anhelan. Soñamos con que algún día vuelvan a compartir escena, que nos regalen nuevamente esa magia que solo ellos pueden crear. En resumen, hoy hemos desenterrado algunos secretos, algunos rumores, algunas verdades sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Una relación que nos hizo soñar, que nos mantuvo en vilo, y que al final, nos dejó una lección, que el amor, a veces, es complicado, pero siempre vale la pena vivirlo. Y que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y buscar la felicidad, sin importar las circunstancias. Hemos aprendido que la fama, aunque trae consigo muchas cosas buenas, también tiene un lado oscuro, y que es importante saber lidiar con la presión mediática y la falta de privacidad. Hemos aprendido que las diferencias personales, aunque a veces puedan ser atractivas al principio, pueden generar conflictos a largo plazo. Y hemos aprendido que el respeto, la madurez y la profesionalidad son fundamentales para mantener una buena relación, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. La historia de Demet y Can es una lección sobre el amor, la fama, la amistad y la resiliencia. Es una historia que nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, de desafíos y de momentos inolvidables. Es una historia que nos invita a soñar, a creer en el amor y a nunca perder la esperanza. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, queridos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dejado pensando. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que realmente fueron pareja? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenciskus? ¿Qué les gustaría saber sobre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, y siempre aprendemos algo nuevo con sus opiniones. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus recuerdos. Me interesa saber lo que piensan, lo que sienten, lo que recuerdan. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chismecito. Estén atentos porque siempre tengo nuevas historias que contar. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una novela turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Hasta pronto.